Sean ustedes bienvenidos a su programa del quehacer universitario. Como saben, mi nombre es Brandon Curiel y me siento muy contento y agradecido con ustedes, nuestro público televidente que constantemente domingo a domingo están aquí en su programa. Juliana, Carlos, qué gusto saludarlos. Juliana, dile a nuestro público dónde nos encontramos. Sí, nos encontramos en el Centro Comunitario UABC Unidad Otay, donde se está llevando a cabo, escúchenme bien, la primer feria inclusiva universitaria. Me queda nada más que disfrutarla. Y Carlos, ¿cómo te sientes de estar aquí? La verdad que me siento muy contento, Juliana. Siempre este tipo de eventos me trae muchísima felicidad a mí como cimarrón, porque aquí en este tipo de eventos es cuando te das cuenta que la UABC está llena de cimarrones con valores. Como lo dice la escuela misma, los estudiantes se unen para realizar este tipo de eventos y asimismo llevar a todos una felicidad increíble. Y bueno, continuando con el programa, quédense por favor estos 30 minutos, por favor pónganse en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. Me siento muy contento de poder cubrir una vez más aquí este evento en UABC, y la verdad que siempre Sensor se encarga de cubrir los buenos eventos que se encuentran aquí en la UABC, ¿sí o no, Juliana? Claro que sí. ¿Qué les parece si nos quedamos a mirar qué es lo que nuestros amigos de Ciencia Cierta tienen para nosotros? Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 13. ¿Sabías que cada año aumenta la cantidad de residuos que generamos? En los últimos 40 años se ha producido más basura en el mundo que desde el origen del hombre hasta 1970. Es por eso que en nuestra Casa de Educación ha comenzado el programa Cero Residuos en el Campus Tijuana. Esto con la finalidad de que los residuos generados por la comunidad universitaria sean valorizados para su reuso, reducción, reciclaje y compostaje. Se cuenta con 4 contenedores diferentes: el de plástico, aluminio, orgánico e inorgánico. En el contenedor verde se colocan los residuos de materia orgánica, de origen vegetal y o animal. En el contenedor rojo se colocan botellas y envases de plástico. En el contenedor gris se colocan los envases metálicos. Y por último, en el contenedor negro, todo el resto que no puedas poner en los otros contenedores. Esto se debe a que nuestra basura se compone del 45% de materia orgánica, 22% papel y cartón, 10% plásticos y el 23% de otros residuos. Todo este proceso de reciclaje pasa por varias fases. El reciclaje comienza en entornos industriales y domésticos, mediante la separación de los materiales. El siguiente paso consiste en la recuperación de estos materiales por las empresas públicas y privadas y su posterior traslado a las plantas de transferencia. En estas plantas se almacenan y compactan grandes cantidades de residuos para su posterior transporte en grandes cantidades hacia plantas de reciclaje. Es aquí cuando se hace una separación exhaustiva de los residuos. ¿Qué opinas del nuevo programa Cero Residuos implementado aquí en UABC? Opino que es un tema muy bueno o una estrategia muy buena que implementaron aquí en el campus, ya que nos ayuda tanto a nosotros como estudiantes como a toda la comunidad en general, pues a aprender lo que es el reciclaje, ya que pues tú vas en cualquier parte aquí de la universidad y tú ves los diferentes contenedores de basura con diferentes colores y ahí te va a decir qué residuo va en cada uno. Y además considero que nos enseña pues tener en nuestra mente lo que es el reciclaje y la ecología. Ahora esperemos que se implemente correctamente y que nosotros nos hagamos responsables de esta buena dinámica. ¿Crees que este nuevo programa promueve cimarrones con valores? Totalmente, como vuelvo a repetir, ya que diario al tú pasar por cualquier pasillo de UABC ves estos botes, ahora sí que te haces la conciencia del reciclaje y pues incluso en nuestra misma casa, nosotros venimos de la universidad y en nuestra misma casa pues lo podemos implementar, así que sí creo que apoya los valores de todos los cimarrones y de toda la comunidad en general que viene al campus.
Yo soy María Chagoya y esto fue A Ciencia Cierta. Nos vemos en la próxima. Hola, ¿qué tal amigos de Sensor? Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa del Quehacer Universitario. El día de hoy me siento muy feliz porque estamos aquí en esta edición especial del programa, en la primera Feria Inclusiva Universitaria, y me encuentro aquí con Aldo Acosta, que nos va a explicar pues más que nada cómo se siente en esta primera Feria Inclusiva Universitaria. Por favor, platícanos, Aldo. Muy bien, sí, ahorita me siento muy contento, la verdad, porque han venido muchos amigos sordos, muchos oyentes, y bueno, ahorita estamos fomentando la comunicación. Es interesante la lengua de señas y también cómo nos comunicamos con las personas oyentes. Aquí en esos booths se nos acercan y pues bueno, podemos nosotros atraerlos una lengua de señas. Tal vez ellos se sientan curiosos, ¿no? Tienen curiosidad porque dicen, ok, tú me haces señas, no te entiendo, a ver, vamos a ver qué me quieres decir. Okay, y en eso estamos aquí, ¿no? Tratando de explicar, expresarnos, comunicarnos por medio de la lengua de señas. Y así las personas oyentes se van a dar cuenta que la lengua de señas no es tan complicada como parece, sino que cada quien pues tiene su forma de comunicarse. Nosotros lo hacemos por medio de las señas, y aquí no solamente soy yo, sino que están diferentes de nuestros compañeros y varias facultades como humanidades, ingeniería, deportes, psicología, varias. Entonces eso la verdad me hace sentir muy feliz que estemos aquí todos juntos compartiendo, todos estamos pues, en un mismo equipo. Perfecto, Aldo. Bueno, me parece perfecto que te sientas bastante feliz aquí en esta primera feria, pero sin duda alguna la educación que te imparten aquí en la universidad es muy importante. ¿Nos podrías decir, por favor, cómo te sientes tú con la educación que te imparten aquí en la universidad? Claro que sí. Con respecto a la educación, pues bueno, primero es una educación con valores, ¿no? Y siempre desde el principio se estuvo fomentando la comunicación. Es muy importante para tener una buena educación. Entonces, desde que yo estaba en primer semestre, pues bueno, fue un tanto difícil, ¿no? Porque como primer sordo, como uno de los primeros sordos aquí en la universidad, me fue difícil acoplarme. El escribir el español, bueno, fue un tanto difícil. Pero también quiero agradecer a algunas personas que me ayudaron mucho con el español y me animaron para poder esforzarme más. Entonces se me abrió esta oportunidad de entrar a la universidad, lo hice y pues bueno, ahora tengo pensado seguir adelante y después cuando haga ya prácticas profesionales o algo más, pues seguir avanzando. Y el hecho de que estemos aquí aprendiendo es por la inclusión, porque queremos que las personas sordas, las personas con discapacidad estén en un ámbito social como ahorita lo estamos todos. No somos menos, sino que todos tenemos las mismas oportunidades y queremos que la gente se abra de mente y sepa que todos somos uno. Perfecto, Aldo, me parece bastante una buena oportunidad para ti, sobre todo para todos los de la comunidad, para que puedan venir a esta primera Feria Inclusiva Universitaria. Pero por favor, cuéntanos, ¿qué retos tuviste tú que afrontar al momento de entrar a la universidad? Me platicas que tuviste varios problemas para adaptarte a lo que es el idioma. Por favor, ¿me podrías platicar un poco más acerca de esos retos que tuviste que afrontar? Muy buena pregunta, la verdad. Tienes razón. Antes de entrar a la universidad, bueno, vamos a ver. Primero, cuando era niño, ¿no? Yo crecí con la lengua de señas. La lengua de señas y el español no es igual, tiene sus diferencias. En el caso de los sordos, al aprender a escribir lo hacemos como en glosas. Después, al aprender a escribir en español es un tanto diferente. Y hay veces que nuestra comunicación se ve limitada con personas oyentes, así que mejor escribimos. Pero el orden de español es diferente al de señas y es por eso que de repente no logramos entendernos. Pero bueno, yo no tuve mucho apoyo de mi papá y mi mamá por falta de culturalización, ¿no? De cómo tratar a las personas sordas, de cómo apoyarnos. Pero bueno, mi familia en sí también se esforzó. Yo me puse las pilas, primeramente aprendí la lengua de señas. Primero tuve que desarrollarme, ¿no? En la lengua de señas. Me gustaba mucho leer y por eso estuve aprendiendo español. Por ejemplo, tú escribes en español y hablas español, ¿sí? Igual español tiene su orden, señas tiene su orden, pero en lengua de señas es diferente. Excelente, Aldo. Me parece excelente todo lo que nos platicas porque es bastante importante saber cómo una persona de la comunidad, de tu comunidad, vaya, Aldo, se siente como que muy incluida en este contexto de la universidad, ¿no? La verdad me siento muy feliz de que la universidad realice este tipo de actividades porque hace que incluyan, vaya la redundancia, incluya esta feria universitaria. Y bueno, continuamos con más aquí en Sensor. Gracias por acompañarnos. ¿Se han puesto a pensar en la importancia de la inclusión? ¿O en lo increíble que sería que todos pudiéramos comunicarnos dentro de una sociedad?
¿Entendieron? Bueno, entonces ya tienen una idea de lo que va a tratar la cápsula de hoy. La cápsula de hoy tratará de la lengua de señas y por si no entendieron, Sean bienvenidos. Yo soy Ana Yancy Medina y John Ortiz. Tenemos una cápsula muy especial, así que vamos a verla. Hola, mi nombre es Paula. Estudio actualmente comunicación. Hola, mi nombre es Mariela. Estudio psicopedagogía y tengo 22 años. El motivo de mi interés fue de que yo tengo una prima que es sorda y desde chiquitas somos de la misma edad y desde chiquitas siempre hemos crecido juntas. Desde ahí me agarró mucho el interés por conocer y claro, he conocido más amigos que son personas sordas y pues gracias a mi prima me ha dado mucho el interés de aprender esta lengua. Bueno, yo quise estudiar lengua de señas porque me vi muy rodeada de sordos y como estudiante de comunicación se me hacía algo incongruente no poderme comunicar con ellos, entonces quise aprender la lengua para poderlos integrar también a la comunicación. Yo desde muy chica aprendí que fue lo básico, que fue nada más el abecedario y ahorita pues me metí a un grupo evangélico, que aprendí que fue un diplomado, que fue también lo básico y ahorita estoy estudiando igual en el CECATI en el Morúa y pues estoy aprendiendo y ahorita voy en el nivel intermedio. Bueno, yo estudié junto con ella el diplomado en el instituto, pero yo tengo menos estudiando señas, tengo 3 años que pues conozco la lengua de señas. Pues que entren a esta comunidad, porque la verdad la comunidad sorda es muy especial. Somos todos iguales, claro, pero como ellos no tienen cómo comunicarse con nosotros, a ellos les da vergüenza, no quieren pues preguntarnos cosas por lo mismo de que son sordos. Y la verdad es algo muy bonito. ¿Qué les puedo decir? Muy bonito aprender esta lengua porque sabes lo que ellos sienten y sientes muy bonito poderte comunicar con ellos. Yo les aconsejaría que se animen. Yo empecé con mucho miedo, me daba mucha vergüenza equivocarme y no saberme las señas que ellos necesitaban, pero definitivamente es una experiencia muy grata hablar con ellos, hacerlos sentir parte de esta sociedad y no como muchas veces solamente darles la vuelta o ignorar que están ahí, porque pues es una realidad y son parte de nuestra sociedad. Mi nombre es Iván. Firma Iván. Mi apellido González. Estudio 6º semestre informática y tengo 18 años. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oh, perdón, me equivoqué. Otra vez. Hola. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿En qué escuela estudias? ¿Escuela? En Conalep. Estudio informática. ¿Y te gusta? Sí. Cuando seas más grande, ¿en cuál universidad estudiarás? UTT. ¿Igual, informática? Sí, igual, informática. ¿Te gusta? Sí. Las personas sordas no tienen aspectos visibles de su incapacidad. Es por ello que quienes los rodean no se dan cuenta hasta que intentan comunicarse. Los sordos representan entre el 10 y el 12% de la población de discapacitados en el país, lo que quiere decir 7.7 millones de personas de 120 millones. Nos vemos. Gracias. Y bueno, amigos de Sensor UABC, sean bienvenidos una vez más. Estamos aquí con la encargada del área de pedagogía en la Feria Inclusiva de UABC. Platícanos un poco más de cómo es que nace la iniciativa de realizar esta feria y de formar parte, de esta primer feria. Nace del área psicopedagógica en esta inquietud por lograr la inclusión de nuestros alumnos sordos. Somos 4 facultades que actualmente tenemos adscritos alumnos sordos y ha sido un
un reto realmente tenerlo en nuestras clases, pero también una experiencia maravillosa el poder verlos que se están impulsando en sus estudios profesionales. ¿Consideras que los docentes deben de capacitarse para enfrentarse a esta situación? Por supuesto tenemos que tener preparación. Sin embargo, pues ante el reto a veces no podemos tener esa capacitación, pero con que haya esa apertura al cambio, que queramos realmente, que creamos en la inclusión. Claro, no solamente hablar de una integración, ¿no? Sino de una integración ya algo más que forme parte de... Claro, no estamos hablando de instituciones, estamos hablando de nuestra calidad como seres humanos, ¿no? Necesitamos romper esas barreras, porque realmente la barrera somos nosotros mismos, la actitud de querer o no quererme acercar, o de querer o no aprender algo. Entonces, claro, muy bien, amigos. Roa Rosique, le extiendo una gran felicitación a usted y a todo ese equipo. Muchas gracias por el tiempo brindado. Y amigos de UABC, recuerden que están aquí en Sensor UABC, temporada 13. ¿Qué tal, sensores? Sean una vez más bienvenidos a esta su sección Foro. El pasado viernes 27 de abril se llevó a cabo la Feria Auditiva, que fue realizada por los estudiantes del campus UABC Tijuana. En esta feria pudimos apreciar las enseñanzas de nuestros compañeros, enseñanzas que podemos tomar como hábitos para nuestra vida cotidiana. A continuación, mi compañera Mónica les contará más sobre el desarrollo de esta feria. Tenemos que saber la dinámica de este evento, así que por ello nos encontramos en el stand de registro, donde nuestros compañeros de staff nos van a dar paso a lo que es esta feria. Hola, buen día. Bueno, el primer paso es pasar a registro. Después de haberse registrado en alguna de las hojas que mi compañera les va a entregar, entregamos un abecedario y un programa. Después de esto van a pasar a todas las mesas de trabajo, y de ahí al finalizar ya todas las actividades, que es como alrededor de las 3, vamos a entregar los sellos, que son 8 igual a 1. Bueno, ahora nos encontramos en el stand de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, donde se está realizando un proyecto de estructuras a base de pasta de espagueti pegada con diferentes tipos de pegamento, y se va a hacer una evaluación para saber cuál es la que resiste más. Buenos días, soy Luis Alberto Ibarra González de la Facultad de FSQI de Ciencias e Ingeniería, y estamos aquí demostrando cómo podemos hacer una armadura para soportar el máximo peso con la menor cantidad de material. Por ejemplo, aquí tenemos los puentes, que son una forma de hacer soportar con armaduras, que las cuales estamos manejando en la clase de estática, para poder demostrar que, por ejemplo, si tenemos una tensión que es con este verdugo, por ejemplo, podemos soportar más que si ponemos el peso arriba, y así vamos a demostrarlo. Y el puente que más soporte es el puente que va a ganar este concurso, porque es un concurso de la clase de estática. Nosotros somos de la Facultad de Deportes, y nuestro proyecto consiste en hacer conciencia para que las personas dejen de fumar. Por ejemplo, nosotros estamos representando nuestro sistema respiratorio de esta manera, y esta vendría siendo nuestra boca. Al momento de nosotros inhalar el humo del cigarro, el humo se queda pegado en nuestros pulmones. Desde el primer cigarro que fumas, la nicotina ya está contaminando tus pulmones y ahí se queda. Como ya dije, es crear conciencia para que las personas dejen de fumar, porque no solamente se afectan ellas. Si una persona que no fuma respira el aire de una persona que está fumando, es más dañino para la persona que está respirando el aire exhalado que fumar el cigarro directamente. Y bueno, nos encontramos aquí en la parte más interesante de todo el evento, que es ProSord, es la asociación encargada de promover la cultura de los sordos. Así que vamos a acercarnos para ver en qué consiste y cuál es su objetivo dentro de este evento en UABC. Hola, buenos días. ¿Podría decirnos en qué consiste su stand? Sí, claro. Bueno,
Buenas tardes, mi nombre es Noemí Ramírez. Pues hoy vine para acá a trabajar en la mesa que se llama Los 5 Sentidos. Por ejemplo, tenemos cositas para papilla para bebé y ya la gente se venda los ojos para que puedan decir qué sabor es. Prosor significa Programas de Orientación al Sordo. ¿Qué quiere decir con eso? Es una asociación que se encarga de apoyar a las personas sordas de muchas maneras. Por ejemplo, tienen intérpretes para las personas sordas, se encargan de asignarles intérpretes para sus clases o también damos clases para oyentes y sordos para que ellos puedan aprender señas y también para que los sordos aprendan a escribir el español. Muchas gracias. Sin duda alguna, muchos de nosotros nos vamos a quedar con esta serie de hábitos que nuestros compañeros nos compartieron. Y tú, Mónica, ¿con qué experiencia te quedas en este evento? Pues la verdad me siento muy satisfecha de haber podido ser parte de este evento y sobre todo de haber aprendido el lenguaje de señas, que creo que es una cultura muy bonita que todos deberíamos aprender, sobre todo nosotros que estamos en la carrera de comunicación, ¿no crees? Así es. Recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 13, y esta es su sección Foro. Y bueno, pues amigos de Sensor UABC, como saben, siempre tenemos las mejores personalidades dentro del medio institucional y es por ello que el día de hoy nos vestimos de gala con la doctora María Eugenia Pérez Morales, quien es vicerrectora de nuestra institución. Qué gusto saludarla. Sabemos que tenemos un evento muy interesante aquí en UABC, pero usted, como una de las figuras más grandes de nuestra institución, ¿cómo se siente al respecto saber que Cimarrones con Valores están involucrados en este tipo de movimientos? Bueno, ya tenemos desde que inició la gestión de nuestro señor rector, el doctor Juan Manuel Ceguera Hernández, hemos trabajado mucho en lo que es ser inclusives en nuestra universidad. Tenemos un comité de equidad donde ahí recibimos los casos de jóvenes que tienen alguna discapacidad, pero se le ha dado mucho impulso sobre todo a los jóvenes con discapacidad auditiva. Y se les ha apoyado inclusive con equipo para que puedan estudiar mejor sus clases y todo. Entonces se está dando mucho apoyo a estos jóvenes en este programa. Y sabemos lo mejor de todo es que muchos Cimarrones con Valores, estudiantes actuales de nuestra máxima casa de estudios a nivel estado, están muy, muy al pendientes en este tipo de actividades y tienen como que ese compromiso social. ¿Cómo se siente usted saber que Cimarrones con Valores tienen ese tipo de compromiso? Pues la verdad, ahorita que estábamos en el evento, le digo al licenciado Arturo Villegas, le digo, se me enchina la piel, le digo, de la emoción, porque realmente pues yo tengo muchos años trabajando aquí en la institución y cuando yo fui directora de una unidad académica no me cruzaba por la mente que pudiéramos tener esta inclusividad. Entonces nos sentimos muy orgullosos como institución y además los jóvenes con valores, los profesores que trabajan en la red de valores y el jefe de formación básica y la coordinadora de formación básica han trabajado mucho en este aspecto y la verdad que estamos muy contentos. No, pues al contrario, nosotros como Cimarrones con Valores pues nos sentimos muy orgullosos de que nuestra institución está muy comprometida en este tipo de cosas, pero sobre todo que no solamente es estudiantes, sino es maestros, académicos. ¿Qué parte de toda nuestra institución están participando en este evento? Pues están participando, de hecho, en ingeniería, que eso sí me llama mucho la atención, ingenieros que están muy, muy comprometidos con este programa y son de las primeras facultades que han recibido más estudiantes, asimismo la Facultad de Humanidades y en deportes. En deportes ya tenemos varios estudiantes y han participado muy, muy bien los directores. Toda la comunidad, los estudiantes apoyan a los jóvenes, que eso es muy importante. Y pues muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista, pero sobre todo de verdad, como un cimarrón con valores se lo digo, le externo la felicitación como estudiante por hacer este tipo de eventos que sobre todo nos concientizan y nos hacen dar cuenta que todo es posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ok, muchas gracias, nos vemos. Hasta luego, continuamos con más en Sensor UABC. Bienvenidos de vuelta a Sensor UABC, temporada 13. Hoy nos encontramos con Marcela Barriga, alumna y colaboradora de Prosor. Platíquenos, antes que nada, ¿qué es Prosor? Prosor es un programa para la comunidad sorda, en apoyo a la comunidad sorda. ¿Qué es lo que se pretende llegar con esta institución sin fines de lucro? Alcanzar a toda la comunidad sorda y sobre todo que la gente oyente también se pueda comunicar con esta comunidad, no
no nada más aprendiendo señas, sino aprendiendo el contexto y cómo comunicarse a través, aunque no sepas cómo comunicarte en voz, tú puedas realizar por medio del movimiento de tu cuerpo, de las manos, de las expresiones, el sordo te puede entender qué es lo que quieres decir y tú entenderle al sordo también. Por supuesto. Tenemos entendido que ustedes también capacitan a los maestros para que puedan dar clases en las diversas escuelas. Por supuesto. De hecho, está abierto a toda la comunidad, profesionistas en todas las áreas, no nada más maestros, también en el sector convencional, en maquilador, empresarial, todo lo que tenga que ver con un ser humano que tenga que ver con la comunicación es bienvenido. La gente a veces no conoce estos programas, no son muy conocidos y se necesita más difusión, y aparte que ellos necesitan tener el tiempo para aprender, porque sí se necesita tiempo. ¿Cómo fue el proceso que tuvieron que afrontar para que la universidad permitiera este espacio? Yo creo que la universidad se dio cuenta del trabajo que Prosor venía haciendo, se dio cuenta que sí, en efecto, Prosor estaba muy interesado en que la comunidad sorda fuera incluida. Tocaron puertas, la universidad tuvo a bien abrirlas, tuvo la confianza, y esto nos ayudó a que fuera la primera vez que se hiciera aquí en UABC un taller como este. Platíquenos acerca de qué se trata estos talleres que están realizando los estudiantes. En cada uno de ellos se trata de que conozcan los 5 sentidos. O sea, ¿qué pasaría si tú pierdes uno de ellos o no lo tienes? Que tú veas cómo siente el otro, cómo siente el que no ve, cómo siente el que no oye, cómo siente el que no habla, cómo siente el que a lo mejor no tiene sensación en sus tactos, y también que sobre todo que cuides tu cuerpo, que el que tengas todos los sentidos, o sea, debes de sentirte muy bien, pero también el que no los tengas, tú puedes ver que te puedes desarrollar en otras áreas o en otros sentidos, ¿no? Me parece interesante todo esto, creo que están haciendo una excelente labor. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su dedicación, y recuerden que están viendo Sensor UABC, temporada 13. Y bueno, amigos de Sensor, muchísimas gracias por seguir con nosotros a lo largo de estos 30 minutos bastante entretenidos. Y bueno, la verdad, me siento muy feliz y muy contento también porque la UABC se ha dado la oportunidad de hacer esta primera feria inclusiva universitaria. Yo nunca había tenido este acercamiento con el lenguaje de señas, vaya, o con cualquier otra cosa que aquí se expuso en la feria inclusiva. Y la verdad me siento muy contento porque conocí muchísima gente que me hizo tener otra perspectiva de la vida, vaya. Y bueno, la verdad me siento bastante contento también porque la UABC siempre hace este tipo de eventos. Aquí es donde se nota que hay cimarrones con valores en la universidad, ¿cierto, Juliana? ¿Qué parte fue la que más te gustó a ti de este evento? Así es, Carlos, la verdad que me voy con un gran sabor de boca. Fue una experiencia totalmente grata personalmente. Hubo muchas personalidades, conocimos bastantes personas, el lenguaje de señas, los diferentes programas que se estaban haciendo tanto para la capacitación docente y capacitación para los chicos que están próximos a egresar y los que ya están vigentes, ¿no? Brandon, ¿tú cómo te sientes de haber estado aquí en la feria? Yo la verdad me siento muy feliz por ser partícipe de esta primera feria. Debo de reconocer la labor tan impresionante que hacen todas las facultades, el compromiso que tienen estos chicos para poderse realizar, pero sobre todo esta labor tan impresionante que hacen los maestros al querer lograr que estos chicos tengan una profesión y sean universitarios egresados de UABC. ¿Ya vieron nuestras camisas? Miren, dice UABC en lenguaje de señas. Recuerden que UABC se caracteriza, y específicamente Sensor, por estar siempre al pendiente de este tipo de actividades. Oye, Carlos, ¿pero por dónde nos puede ver nuestro público domingo a domingo? Ya lo sabes, Brandon, el público nos puede ver todos los domingos a la 1:30 de la tarde por el canal Síntesis TV en toda su programación local. También nos pueden ver en nuestra repetición los miércoles a las 11 de la mañana, también por Síntesis TV. Y bueno, en todo caso, si se perdieron cualquier episodio o cualquier capítulo de esta temporada o de algunas pasadas, la pueden encontrar también en nuestra plataforma de YouTube. Pero a ver, dinos, Juliana, ¿qué es lo que sigue? Como tú lo decías, Carlos, plataforma de YouTube, Facebook e Instagram para tener un contacto mutuo con todos ustedes. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 13.